Que su Espíritu Santo hable hoy a nuestra vida. Amén. Cierre sus ojos, no se distraiga. Dígale: Dios, yo he venido para escuchar tu voz. Quiero, Señor, ser dirigido por tu Santo Espíritu. Ayúdame a aprender tu palabra y ayúdame a ser hacedor y no solamente oidor de tu palabra. En tus manos me encomiendo y te ruego que quites todo impedimento, toda preocupación, todo corazón endurecido, Señor. Quítalo para que tu palabra caiga en tierra firme. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú dijiste que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, en esta hora nos encomendamos a ti, rogándote que tú te manifiestes como es tu voluntad. Por Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 15. Yo no les dije que se sentaran, ¿o sí? Bueno, como vean, como se sientan más cómodos. Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10. Lucas capítulo 15, comparta su Biblia con los que nos visitan, enséñenles a usar la escritura. Diáconos, por favor, auxilien a las personas que nos visitan. ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a leerlo. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Te agradecemos, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar y no cierre su Biblia. Vamos a comenzar hablando un poquito. Ya se nos ha predicado acerca de la oveja perdida. ¿Cuántos recuerdan esa parábola de la oveja perdida? La del hijo pródigo. ¿Cuántos recuerdan esa parábola del hijo pródigo, verdad? Bueno, pues aquí está Jesús hablando a 3 tipos diferentes de personas para que entiendan el mensaje que él tiene. ¿Y por qué estas 3 parábolas se predicaron juntas? Pues por la razón de que había personas de clase alta, y para ellos dijo la parábola del hijo pródigo. ¿Se recuerdan que el padre al último hace fiesta, le pone anillo, le pone una túnica nueva? También en la oveja perdida se dice que las personas que lograban tener 100 ovejas eran personas de clase media. Y las personas que, como la parábola que vamos a leer o que leímos hoy, de la moneda perdida, habla de una mujer pobre. ¿Ok? Entonces está Jesús aquí hablando, acerca de estas 3 parábolas para también, poder él hacer entender a los judíos, a los fariseos, la problemática o el mensaje que él quería resolver. Tenemos frente a Jesús 2 corrientes de pensamiento teológico. La primera era la clásica y oficial, donde se creía que había un Dios airado con el pecador. Un Dios que no soportaba el pecado por ser santo, por ser limpio, por ser puro, y no aceptaba a ningún pecador, sino solamente deseaba o había planeado su destrucción, su aniquilación. Esta era representada por los fariseos. Los fariseos eran conocedores de la ley, se sabían la ley de pe a pa, ¿verdad? Se sabían toda la ley y ellos eran muy estrictos en juzgar a las personas acerca de los que cumplían con la ley y los que no cumplían. La otra corriente teológica a la que Jesús se estaba enfrentando en estos momentos es la que Jesús enseñaba, que el arrepentimiento del pecador
motivaría el gozo en el cielo y el pecador recibiría bendiciones para él. ¿Ok? En esta época de Jesús se tenía a las personas pecadoras como ya inservibles, desechadas de la sociedad, ¿ok? Excluidas del reino que esperaban, ¿sí? O sea, la venida del Señor. Según las expectativas de los fariseos, de los escribas y de los ancianos judíos, ellos consideraban a las personas por diferentes tipos de oficios. Las personas eran consideradas pecadoras también a veces o se consideraban hasta malditos por su descendencia. Por ejemplo, unas de las que se consideraban pecadoras o malditas por su origen o procedencia, como los samaritanos. Sí, los samaritanos, para los fariseos no eran personas, santas, sino eran personas pecadoras. Y los gentiles, los griegos o los romanos, que por sus costumbres, muy lejanas a las costumbres de la palabra, pues practicaban. Otros eran considerados por sus tareas u oficios pecadores. Por ejemplo, los empleados que recogían los impuestos en Roma o los tributos públicos eran considerados como pecadores porque se les tenía como que robaban al pueblo. Entonces, para ellos eran pecadores. Estas tres parábolas se desprenden, o la motivación que desprende de estas tres parábolas, es la crítica y la censura que Jesús estaba recibiendo en esos momentos, porque los fariseos, los judíos decían, ¿quién es este? ¿Cómo dice ser Dios? ¿Cómo dice traer buenas nuevas? Si come con los pecadores, con los publicanos, ¿verdad? ¿Cómo es que siendo Dios, recibe a los pecadores y come con ellos? Por eso Jesús utiliza estas tres parábolas como una explicación, como una defensa o una justificación de la buena nueva o mensaje del reino de Dios traído por él mismo. En las tres se pone de manifiesto que lo que es la naturaleza se pone de manifiesto lo que es la naturaleza del Padre. ¿Cuál es la primer característica de la naturaleza del Padre? ¿Cuál es la primer característica? El amor. El amor es la primer característica que distingue a Dios, ¿sí? Entonces, el auditorio receptor, dice, Dios es esencialmente un Dios de amor. Y Juan nos dice en la palabra, el que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Fíjense, Dios no contiene amor, Dios es amor, ¿ok? Entonces, esta parábola habla acerca de la característica sobresaliente de Dios. El auditorio receptor de las tres parábolas, como ya mencioné, eran de tres clases diferentes, y estas parábolas eran alusivas al interés de estas tres clases sociales. Para empezar, esta parábola tiene como característica, al igual que de la oveja perdida y del hijo pródigo, manifiesta una pérdida. Esta parábola nos habla acerca de esta mujer que tenía 10 dracmas y que había perdido una. Por eso se llama la parábola de la dracma perdida o de la moneda perdida. ¿Qué es un dracma? Es una moneda. Se dice que estas dracmas eran monedas de plata que tenían un valor pues no muy alto. Eran monedas que se utilizaban en aquel tiempo como una dote que se les daba a las mujeres llamadas ketubá. Esta dote era la que los padres daban a la mujer antes de casarse. Les daban 10, en este caso le dieron 10 monedas a esta mujer, y de ahí deducimos que era una mujer pobre.
¿verdad? Porque solamente le dieron como dote sus padres 10 dracmas. Entonces, esta dote era de gran valor para la mujer. ¿Por qué? Porque era técnicamente todo lo que poseía. Aún llegando al matrimonio, ya fuera que se incrementaran estas dracmas o que disminuyeran, de todas maneras era de valor para ella, de mucha estima, porque era lo único que tenía, ¿sí? Era lo único que llevaba al matrimonio. Por eso es que cuando se le pierde una, es obvio que para ella es algo impactante, preocupante, y empieza ella, dice la escritura, que ella no pensó en olvidarla y decir, bueno, tengo 9 más, ¿verdad? Sino que ella empezó a buscar esa dracma que se le había perdido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía para ella un valor estimativo, un valor intrínseco, grande, ¿sí? Entonces es por eso que para ella era de gran importancia encontrar esta moneda. De la misma manera, fíjense, aquello que parece de poco valor para la sociedad, aquello que la gente minimiza o que le da poco valor, tiene un gran valor para Dios. Para Dios, no obstante que la humanidad es muchísima y que Él creó mucha gente, para Dios el pecador que se ha perdido es de grande estima para Dios. Imagínense si no vamos a ser de grande estima para Dios. Dice la palabra de Dios que somos la corona de su creación. O sea, de todas las cosas que Él hizo, nosotros somos lo mejor. Y somos lo más parecido a Él. Por esta razón es que Dios nos tiene en gran estima. La palabra de Dios describe la condición del pecador. La gente que vive sin Dios, que está perdida, pues es una gente que no tiene futuro, que no tiene planes, que no sabe hacia dónde va, que no tiene su mirada puesta en el blanco, ¿sí? La gente que vive sin Dios es una gente que vive extraviada, vive a la de a ver qué sale. Y yo diría que no vive, sino que sobrevive, ¿verdad? O sea, se levanta cada mañana, haciendo lo que su cultura acostumbra a hacer. Lo que aprendió de sus papás, lo que aprendió en la vida, ¿verdad? No tiene metas, no tiene objetivos, no sabe hacia dónde va. Una persona que vive sin Dios no tiene desafíos. Fíjense, no tiene desafíos. Y qué hermoso es cuando tú tienes un reto en la vida, ¿no? O sea, tengo el reto de mejorar económicamente. Tengo el reto de cambiar mi carácter. Tengo el reto de cambiar mi carácter porque me quiero parecer a Dios. Tengo el reto de salir de este problema, ¿no? De esta adicción, de este alcoholismo, de esta vida de miseria, de esta vida de problemas, ¿cierto? O sea, tenemos retos, los que somos creyentes tenemos retos en la vida. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está puesta en el blanco y sabemos hacia dónde vamos, ¿ok? Fíjense, en la vida licenciosa del pecador, el pecador cree tener libertad, ¿sí? Pero en realidad vive la vida de una manera libertina, no con libertad. Porque cuando empieza a desarrollar costumbres o hábitos, se esclaviza a ellos, ¿cierto? Y entonces no es libre, vive una vida libertina, ¿sí? Que le lleva a ser depravado sensual, corrupto, vicioso, lujurioso, y que obviamente todas estas prácticas le degradan y le ensucian y le acarrean consecuencias desfavorables, ¿cierto? Y volviendo a la mujer, fíjense, la mujer lo que había perdido
era una simple moneda de plata, pero el valor intrínseco que tenía para ella esta moneda era probablemente que era como las arras que nos damos cuando nos casamos, ¿no? El tener sus 10 monedas, el tener todo lo que ella poseía. Uh-huh. Para Dios, el ser humano, aunque pecaminoso, es de gran valor para Él porque le ama. ¿Cómo no va a amarnos si Él nos hizo, si somos la corona de su creación? Y dice la Escritura, somos como la niña de sus ojos. ¿Sí? Entonces, para Él no hemos perdido valor, aun cuando hemos pecado, aun cuando practicamos el pecado, no hemos perdido valor para Dios. Para Dios, el motivo que ha provocado a Dios es el de una búsqueda persistente del pecador. Fíjense, esta parábola nos dice que la búsqueda se hace por 2 razones importantes, el amor y el valor. ¿No es verdad que esta mujer consideraba esa moneda como de valor? ¿Por qué? Porque era de plata, porque era parte de su dote, era parte de lo que ella tenía. Y también el amor, ¿sí? Tenía amor hacia sus 10 dracmas. Entonces, ella, por eso fue que buscó con ahínco su moneda. Así como esta mujer no escatima tiempo ni esfuerzo para encontrar la dracma perdida, dice la Biblia, fíjense, que agarra y enciende una lámpara. Las circunstancias para ella eran difíciles porque en aquel entonces las casas no tenían ventanas, solamente tenían puerta. Entonces era difícil que entrara la luz y entonces lo que hizo fue agarrar una lámpara y empezar a buscar su dracma. Otra de las circunstancias difíciles que tenía ella era que los pisos eran de tierra. Entonces obviamente se iba a ensuciar, se iba iba a costarle más trabajo mover las cosas para poder encontrar su dracma. Y dice la Biblia que enciende una lámpara y barre la casa. Fíjese, una ocasión una amiga me regaló unos aretitos, cómo me gustaban. Y sabe que no sé cómo perdí uno, como no me los quito, perdí uno en la cama tal vez. Y cuando arreglamos el piso de nuestra casa, pues obviamente el carpintero quitó todas las cosas y todo, y yo le decía, oiga, por ahí le encargo, es un aretito así con una manzanita y una hojita. Ay, le encargo mi arete. ¿Y sabe por qué? El arete no es de oro, pero tenía un gran aprecio por mi arete. Sí, porque los traje mucho tiempo, porque estaba acostumbrada a ellos, porque los tomé como de valor, porque me los regaló mi amiga, ¿sí? Entonces, eso me hacía buscar y buscar el arete. Finalmente no encontré el arete, ¿verdad? Pero ella misma me regaló otro que también había perdido. Ok, fíjense, dice la Biblia que tomó la lámpara, barrió la casa y buscó con diligencia. Fíjese, no dejó el asunto para después, sino que se esmeró. Yo me imagino que movió sus muebles, movió la ropa, buscó en las bolsas de su ropa, barrió, sacudió y todo lo que tuvo que hacer para buscar esa moneda. Se dice que las casas, en aquel entonces eran un poco reducidas, ¿no? Y tuvo que hacer un gran esfuerzo y no desistió, sino que se esmeró, sino que hizo todo lo que pudo hasta encontrarla. Así comienza el ministerio de Jesús frente a una establecida religión. Fíjense, los fariseos, los judíos,
tenían ya arraigadas sus costumbres, tenían prácticas pecaminosas que eran parte de su diario vivir. Y estos eran los pecadores que Jesús buscaba y con los cuales comía, y era la razón por la que durante mucho tiempo fue criticado. ¿Por qué? Porque él venía a buscar a lo que se había perdido, al pecador, ¿sí? Él vino a buscar al pecador, él no vino a los sanos, él mismo lo dijo, yo vine al pecador, ¿sí? Entonces, esta es la razón por la cual hoy en día Dios está buscando al pecador. Todavía Dios hace un esfuerzo, así como esta mujer hizo tantos movimientos, hizo tantas cosas para encontrar su dracma. Dios hoy en día sigue buscando al pecador. Dios está interesado en que el pecador le conozca, en que el pecador se acerque a él. Esto representa los varios medios y diversos métodos que Dios usa para atraer al pecador hacia él. ¿No es verdad que algunos han llegado a conocer al Señor porque tuvieron una enfermedad? Y el Señor los sanó, ¿sí? ¿Por qué? Porque se quiere mostrar al pecador. Ahorita Jorge mencionaba cantidad de cosas que Dios ha hecho en su vida. ¿Sabe qué? A mí no me sorprende, ni te debe sorprender. Todas las cosas que Dios tiene preparadas para ti son de bien y no de mal. Dios te ama y Dios te quiere hacer bien. ¿Para qué? Para que le conozcas, para que te acerques a Él. ¿No es verdad que algunos llegamos al Señor por desgracia, por alguna desgracia que nos sucedió? ¿Sí? Yo recuerdo a los Bonilla cuando ellos vinieron aquí, era porque ella había abortado. ¿Y sabe una cosa? Ellos conocieron al Señor y empezaron a buscarle. Otros llegan por pobreza, otros llegan porque Dios haga un milagro en sus vidas. Alguien dijo una vez, el familiar de un interno dijo, ya recorrí brujos, psicólogos, psiquiatras, ya hospitales y todo, y mi hijo no puede cambiar. Mi hijo necesita un milagro. Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa por tu vida, pero ¿sabes para qué? Para que te arrepientas, no nada más para que Él te esté haciendo favores. Él te hace favores por su grande misericordia, por amor a ti, pero no nada más te quiere hacer favores, Él quiere que te arrepientas. ¿Sabes qué es arrepentirse? ¿Sabes qué es arrepentirse? Comienza con una decisión de aceptar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Eso es arrepentirse. Comienza con una oración, pero la vida cristiana no es una oración. La vida cristiana es un proceso que comienza con el arrepentimiento. El arrepentimiento no es decir, ay, qué mala onda soy. Dios ya me sanó, Dios ya me dio, Dios ya me quitó, Dios ya hizo. Eso es remordimiento. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es tomar la decisión de cambiar. Si ahora yo tengo esta costumbre pecaminosa de mentir, pues voy a tomar la decisión de dejar de mentir, ¿sí? Si yo tengo la costumbre de robar, pues yo voy a tomar la decisión de dejar de robar. Si tengo la costumbre de emborracharme o de drogarme, tengo que tomar la decisión de dejar de hacerlo. Ay, pero es que es muy difícil. Pues sí, ya se sabe que es difícil, por eso te va a dar Dios su ayuda, ¿sí? Pero lo que Dios busca es que nosotros recurramos al arrepentimiento y no cesa de buscarnos, ¿por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque somos lo mejor que Él ha hecho.
Dios ha encendido la luz del Evangelio para que nosotros hallemos el camino hacia Él. Él ha puesto en su corazón el traernos de nuevo a su casa. Pero no podemos entrar a su casa si nosotros no nos arrepentimos. No podemos estar con Él si nosotros no cambiamos, ¿sí? Si nosotros no dejamos nuestras costumbres pecaminosas, si nosotros no dejamos que Él nos siga moldeando el carácter, no podemos nosotros estar con Él. Él ya puso los medios. Y mira todo lo que ha hecho. Como esta mujer hizo tanto esfuerzo por buscar su dracma, así también el Señor ha hecho un esfuerzo grandioso para buscarte a ti y a mí. ¿Sabes qué? Él dejó su gloria. Se hizo un ser humano para mostrarse a los hombres. Y dio su vida en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestro pecado. Por eso es que tenemos que recibirlo como Señor o como dueño de nuestras vidas, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Él ha hecho todo esto para nosotros, pero Él está buscando que tú y yo tomemos la decisión de volvernos a Él y de querer estar con Él en casa. Al pecador le faltan incentivos o motivaciones para arrepentirse, que son justamente las que Jesús trae en sus enseñanzas. El amor del Padre. Dios, mi hermano, está anhelando que tú tomes esa decisión. ¿Sabes qué? Te ama. Yo cuando voy a ver a mi hijo a los Estados Unidos, no me quiero venir. Y aunque sé que acá tengo otros dos, digo, híjole, ¿cómo le hago? ¿Verdad? ¿Y saben por qué? Porque los amo a los tres. No estoy dispuesta a perderme el amor de los tres. No estoy dispuesta a perderme la presencia de los tres, ¿sí? Quiero a mis tres hijos por igual. Y si a mí me dijeran, ¿a cuál de tus hijos regalas? A nadie, aunque sean de lo peor, ¿verdad? O sea, amo a mis hijos. De la misma manera, Dios, no importa cuánto te has ensuciado con el pecado, no importa cuántas veces le has dicho, ahora sí, Señor, no importa todos los errores que has cometido, Dios anhela que tú estés con Él y no está dispuesto a perderte. Por eso es que te ha salvado de la muerte, por eso es que Dios te guarda cada día, por eso es que hace salir el sol para que no te mueras, por eso es que hace por eso te provee para que te alimentes, para que no te mueras. ¿Sabes por qué? Porque mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. El amor del Padre. Dios ya proveyó todos los medios. Pero la gran mayoría de las personas tenemos un gran problema. Tenemos una actitud de conformismo religioso, así como los fariseos. Ellos tenían una actitud de conformismo religioso de los guías espirituales de su época, pero tenían la ausencia de amor en sus vidas y de servicio a los pecadores, ¿sí? Se la pasaban censurando a los demás, pero ellos mismos no se daban cuenta que no amaban a las personas. No se daban cuenta que no les preocupaban los demás, ¿sí? Y así nosotros, muy parecidos a los fariseos, ¿a poco no? Los que ya entregaron su vida a Cristo, se conforman con venir cada 8 días, se conforman con leer la Biblia si acaso 1 o 2 veces a la semana, se conforman con que ya Dios les haya perdonado sus pecados. ¿Y qué? ¿Y cuándo te vas a bautizar? ¿Y cuándo vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y cuándo vas a fluir los dones a través de tu vida? ¿Y cuándo vas a salir a predicarle a tu vecino, a predicarle a tus familiares? ¿Cuándo? Tus costumbres te tienen atado. Tus costumbres te tienen mal informado. ¿Sí? O sea, la vida cristiana
hay que desarrollarse. ¿Qué les parecería que sus hijos toda su vida usaran pañal y tomaran leche? Como que cansaría, ¿no? Imagínense cambiándole el pañal a los 32 años. O sea, no. O sea, ¿para qué te salvó el Señor? ¿Para qué lo recibiste como tu Dios y tu Salvador? Hoy hay muchas personas que a veces en los cursos les pregunto, ¿y tú crees en Dios? Y me dicen, sí, voy a misa de vez en cuando. A misa de vez en cuando, si en misa un sermón de 2 segundos, ¿no? Y párale de contar, o sea, son conformistas, ¿sí? No buscan más de Dios. Dios tiene muchas cosas preparadas para el creyente. Es necesario que nosotros tomemos la iniciativa. Dios nos ve como personas con inteligencia que nos dio, con capacidad para decidir. Nosotros decidimos hasta dónde crecemos en el Señor. Nosotros decidimos hasta dónde dejamos huella en este mundo. Nosotros somos los que decidimos estas cosas. Fíjense, sin embargo, Dios busca al pecador intensa y eficazmente, porque dice la Escritura, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos recurran al arrepentimiento. Así es que, mi hermano, si tú hiciste alguna vez una decisión por Cristo y ya te quedaste ahí pasmado, yo te recomiendo que la vuelvas a hacer y que te comprometas y que sepas que es el principio de tu compromiso de vivir cerca de Dios y llegar a la eternidad para estar con Él. Un hallazgo que genera gozo. Fíjense, aquí la palabra del Señor nos dice que cuando esta mujer encontró su dracma, dice que convocó a sus amigas y vecinas, y a sus amigas y a sus vecinas, y les dijo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. La mujer experimenta un gozo extraordinario por haber hallado la moneda que tanto significaba para ella. Reúne a sus amigas y a sus vecinas diciendo, gozaos porque he encontrado, ¿qué? La dracma que había perdido. La agradable sorpresa de haber hallado la moneda que completaba el número de sus monedas, que eran 10, excita a la mujer de tal manera que, arrebatada de gozo, a repetir a sus amigas, la hallé. Es la misma expresión que Dios hace cuando una persona toma la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador y Señor. Es la misma expresión, ¿sí? Genera gozo para el corazón de Dios. Yo recuerdo que una vez corrimos a nuestro hijo mayor de la casa, y ya saben los papás, ¿no? Lo corrimos, pero llorábamos por él. Y yo le decía a Dios, Dios, yo te cambio todo lo que tengas preparado para mí, pero devuélveme a mi hijo. Devuélveme a mi hijo. Y el Señor no contestaba. Y entonces le cambié la oración y le dije, Señor, si nunca más voy a volver a ver a mi hijo, lo único que te pido es que se arrepienta y que no se vaya a perder. Y entonces el Señor contestó y el hijo me empezó a hablar por teléfono y empezó a quererse acercar a la casa. Imagínese el gozo que yo sentí cuando mi hijo vino. Todo maltrecho, todo. Pero vino. ¿Y sabe qué? A mí me causó gozo. Porque gracias a Dios yo sabía que era el principio de su arrepentimiento, ¿sí? Este es el mismo gozo que Dios siente cuando tú tomas la determinación, voy a seguir a Cristo,
voy a volverme a mi Señor, voy a volverme a mi Creador, voy a volverme a la casa donde yo pertenezco, ¿sí? Esta es la forma en la que Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Dios también se regocija cuando alguna persona toma esta decisión de seguir a Cristo y de dejar su vida de pecado. Mientras hay vida, hay esperanza, ¿sí? Mientras hay vida. Una vez que nosotros nos morimos, lástima, Margarito, tú puedes llegar y decirle al Señor, Señor, yo iba a rito cada 8 días. Sí, mijito, pero nunca te arrepentiste. Señor, pero yo conocí al superintendente general de las asambleas de Dios. Sí, mijito, pero tú nunca fuiste parte de mi redil. Tú nunca fuiste parte de mi tesoro, ¿sí? Entonces, mientras hay vida, hay esperanza. Mi papá dice, no, ya tengo 88 años. Y yo le digo, papá, pues apúrate a buscar al Señor, porque se te va a acabar la fuerza y se te va a acabar todo. ¿Sabes qué? Dios no te tiene porque sea su trofeo en esta tierra. Te tiene porque te está dando la oportunidad de que le conozcas y le recibas como Señor y Salvador. Amén. Entonces, hay una fiesta. Dios está, retardando su venida, esperando que ninguno se pierda, sino que todos recurramos al arrepentimiento. Pues el carácter de Dios se muestra ante todo en su misericordia y su disposición de perdonar. Por eso el apóstol Pablo escribió en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, ¿de cuál ignorancia? De no conocer a Cristo, ¿sí? Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, fíjese lo que dice, en todo lugar que se arrepientan. Dios espera que todos los seres humanos recurramos al arrepentimiento. Y Él está retardando su venida porque Él no quiere que ninguno se pierda. Y dice el último punto, una fiesta y una celebración. Dice aquí la parábola, así os digo que hay gozo delante de ¿quién? De los ángeles. Los ángeles son los vecinos de Dios. Los ángeles son los amigos de Dios, ¿sí? Y dice la Biblia que así hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Un final feliz de gozo. En esta parábola Dios está siendo redescubierto por Jesús en los aspectos esenciales de la naturaleza. Aquí vemos que el arrepentimiento y la conversión de los pecadores en la tierra son motivo de regocijo en los cielos. Dios sigue buscándote. Tú no llegaste a este lugar por un problema. No llegaste porque te invitó un amigo. No llegaste porque tienes un problema. Tú llegaste porque Dios ha preparado todas las cosas. Dios no tiene casualidades. Dios te está buscando. Dios te ha traído a este lugar para que conozcas de Jesucristo y creas en Él y entregues tu vida a Él. Y los que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo y estamos tratando de caminar con Él día con día, dice la Escritura que debemos reconocer cada día que somos pecadores. Porque dice Primera de Juan 1, 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego dice, si confesamos nuestros pecados, eso es parte de lo que incluye el arrepentimiento, confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo les voy a pedir que se pongan de pie.
y les voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Cuántos de ustedes ya se han arrepentido y han entregado su vida a Cristo? ¿Sí? ¿Estás en el proceso de dejar tus costumbres, tus hábitos pecaminosos? ¿Sí? Perfecto. Vamos a seguir. Vamos a seguir hasta que demos en el blanco. Amén. ¿Cuántos de nosotros no hemos entregado nuestra vida a Cristo? O sea, no nos hemos arrepentido. ¿Cuántos de nosotros le estamos jugando al cristianito? ¿Cuántos de nosotros no somos constantes en buscar al Señor, en buscar más de Dios? Yo les voy a pedir que cierren sus ojos. Arrepentimiento quiere decir cambio. Cambio de mentalidad, cambio de corazón. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Vamos a decirle al Señor: Señor, he escuchado tu palabra. He escuchado que tú me estás buscando. He escuchado que día con día tú tienes interés en que yo me vuelva a ti. Y en esta hora, Señor, solamente falta nuestra decisión. Cierre sus ojos y dígale al Señor: yo he gozado de tus favores, de tus misericordias, de tu gracia, de tu amor, y a veces hasta he abusado. Pero en esta hora, Señor, yo quiero arrepentirme. Los que quieran arrepentirse en esta hora, hermanos, los que quieran arrepentirse, yo les invito a que pasen aquí al altar. ¿Y por qué les invito a que pasen al altar? Por una razón, porque en el altar es donde se derrama la presencia del Señor. Pásele aquí al frente, todo aquel que quiera arrepentirse en esta mañana, pase y hable con el Señor. No se preocupe de lo que vayan a pensar los demás, de que digan: ay, ese siempre pasa, o ay, ese tanto tiempo que tiene viniendo y no pasa. Y ay, usted no se preocupe, todos tienen sus ojos cerrados, todos tienen sus ojos cerrados. Analiza tu vida, mi hermano. ¿Sigues al Señor porque esa es la religión que tus padres practican? ¿Sigues al Señor por costumbre? ¿Sigues al Señor porque lo necesitas? ¿O sigues al Señor porque sabes que Él es el único que te puede perdonar? Abre tus labios y dile: Señor Jesús. Los que están aquí al frente, los que están allá atrás ya saben, es su trato con Dios. Platique con Dios, reconcíliese con Dios, haga su compromiso con el Señor, levántese de nuevo, busque al Señor. Y los que están aquí adelante, díganle al Señor: Señor, reconozco que tú me hiciste, reconozco que me amas, reconozco, Señor, que tú eres el medio para llegar a Dios. Reconozco, Señor, que te necesito. Yo necesito que tú perdones mis pecados. Y empiécele a decir: perdona mis pecados, Señor. Perdona mis pecados. Límpiame de toda mi maldad. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida. Ven a mi vida, Señor. Te recibo en esta hora como el Señor, como el dueño de mi vida, como mi Salvador. Y en esta hora, Señor, yo hago pacto contigo para que tú sigas, Señor, desarrollándome en la salvación. Señor, en esta hora yo te recibo, Señor, en mi corazón. Te recibo en mi corazón. Reconozco que tú eres el que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Y te ruego, Señor,
recibe mi vida, entra en mi corazón. Ven Señor a mi vida, ven Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ven Señor, entra en sus vidas Señor, por Cristo Jesús Señor, te lo rogamos Dios. Gracias por tu inmenso amor Señor, gracias por buscarnos cada día Señor, gracias por tu misericordia infinita.